Era una mañana gris, el tipo de día que parece no tener principio ni fin, como si el cielo hubiera olvidado despertar. Clara estaba atrapada en el tráfico caótico de la ciudad, ese mar interminable de autos y bocinas que, en cualquier otro momento, habría provocado en ella una irritación automática. Pero ese día era diferente. En sus manos, el celular vibraba con insistencia. Una notificación en la pantalla brillaba como una advertencia que ella no quería leer: está muy mal. Ven ahora. Miró el mensaje, el reloj del tablero, y luego el embotellamiento frente a ella. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre el volante, aunque su mente parecía haberse congelado en un solo pensamiento: todavía hay tiempo. Siempre hay tiempo. Él es fuerte, lo ha superado antes. Pero esa falsa certeza no aliviaba la sensación de opresión en su pecho, una que iba creciendo con cada minuto que pasaba. El ruido del tráfico parecía desvanecerse, dejando espacio a una angustia que se asentaba pesada en su pecho. Clara respiraba hondo, tratando de calmarse, pero había algo en el ambiente que no la dejaba. El aire se sentía más denso, como si la ciudad misma supiera que algo irreversible estaba por suceder. De pronto, algo llamó su atención por la ventana. En el parque junto a la avenida, una niña pequeña reía mientras un hombre la empujaba en un columpio. Su risa resonaba como un eco distante, pero no era el sonido lo que rompió a Clara. Era la escena. Ese movimiento rítmico del columpio, el hombre sonriente detrás de la niña, el destello de una infancia que parecía tan cercana y, al mismo tiempo, tan lejana. El mundo pareció detenerse por un momento. Clara apretó el volante con fuerza, sintiendo como el recuerdo se abría paso sin pedir permiso. Cerró los ojos por un segundo, pero eso solo lo hacía más vívido. Ella misma era esa niña, años atrás, volando alto en un columpio mientras su padre, con una risa cálida y contagiosa, decía, más alto: Clara, puedes tocar el cielo. De repente, las bocinas del auto detrás de ella la devolvieron al presente. El semáforo había cambiado, y los autos comenzaban a avanzar lentamente. Clara movió el auto casi por inercia, pero su mente estaba anclada en ese parque, en esa imagen, en ese recuerdo que ahora pesaba como una piedra en su alma. El mensaje en su teléfono volvía a brillar, pero esta vez lo sentía como un grito. Algo dentro de ella le decía que esta vez no era un susto. Esta vez, el tiempo se estaba agotando. Y ella lo sabía, aunque aún no estuviera lista para aceptarlo. De repente, Clara fue transportada a otra mañana, muchos años atrás. Tenía 8 años y estaba en el columpio del patio trasero, riendo a carcajadas mientras su papá, con una energía inagotable, la empujaba con cuidado pero con fuerza suficiente para hacerla sentir como si volara. Más alto, Clara, puedes tocar el cielo, decía él, su voz llena de entusiasmo y esa calidez que solo un padre puede transmitir. El viento golpeaba su rostro, desordenando su cabello mientras el mundo desaparecía por completo. En ese instante, solo existían ellos dos, su risa, la seguridad de las manos fuertes de su papá sosteniendo el columpio y esa conexión inquebrantable que parecía eterna. No había prisa, no había preocupaciones. Todo era simple, perfecto, como si el tiempo no tuviera poder sobre ellos. El patio trasero era el corazón de tantas memorias felices. Clara podía cerrar los ojos y revivirlo, el aroma del café recién hecho que su papá preparaba todas las mañanas, el crujir de las hojas secas bajo sus pies mientras él le contaba historias que parecían sacadas de otro mundo, y la luz dorada del atardecer filtrándose entre las ramas de los árboles, envolviéndolos en una tranquilidad casi mágica. Pero los años pasaron, y con ellos llegaron los cambios. La rutina, los estudios, los compromisos. La vida adulta comenzó a devorar esos momentos sencillos pero invaluables. Las llamadas de su papá se volvieron frecuentes al principio, llenas de invitaciones y entusiasmo. ¿Vendrás este domingo? Hice tu postre favorito. Pero Clara siempre tenía algo más urgente que atender. Primero eran los exámenes, luego las reuniones de trabajo, y más tarde, simplemente el cansancio. Las promesas de verla pronto se convirtieron en algo habitual, casi mecánico. La próxima semana, papá, te lo juro. Era su respuesta automática cada vez que él llamaba, siempre con esa misma esperanza en la voz. Pero esa próxima semana nunca llegaba. Lo más doloroso fue que, en algún momento, él dejó de insistir. Clara no lo notó enseguida,
pero el silencio se hizo más presente. Las llamadas se espaciaron, y las invitaciones dejaron de llegar. Él había aprendido a esperar, aunque en el fondo ella sabía que lo hacía con la ilusión de que algún día cumpliría su palabra. Ahora, atrapada en el presente, Clara sentía el peso de esas promesas incumplidas, como si cada una fuera un ladrillo que se apilaba en su pecho. El tiempo que una vez habían compartido parecía tan lejano, y, al mismo tiempo, tan cercano que dolía. Hubo un día en el que él dejó de insistir. Clara no lo notó de inmediato, las cosas pasaron de manera tan gradual que se sintieron naturales, como si fueran el curso inevitable de la vida. Las llamadas, antes constantes y llenas de entusiasmo, comenzaron a espaciarse. Los mensajes se volvieron más breves, y las invitaciones a los almuerzos familiares desaparecieron por completo. En su lugar, se instaló un silencio pesado, casi imperceptible al principio, pero que fue creciendo como una sombra que se alarga al caer la tarde. Clara lo justificaba en su mente. Se repetía que él entendía su vida ocupada, sus horarios apretados, su necesidad de cumplir con tantas responsabilidades. Él sabe que lo amo, aunque no esté siempre presente, pensaba, convencida de que las relaciones importantes eran lo suficientemente sólidas como para resistir la distancia y el tiempo. Pero la verdad era otra. Clara se había acomodado en la falsa seguridad de que siempre habría un mañana. Esa idea de que el tiempo era infinito, de que su padre siempre estaría ahí, esperando, como había estado toda su vida. Después de todo, él siempre había sido tan fuerte, tan lleno de energía, tan resiliente. Era un hombre que parecía intocable frente al paso de los años, alguien que no mostraba debilidades ni quejas, como si el tiempo no pudiera tocarlo. Sin embargo, ese silencio que ahora llenaba el espacio entre ellos tenía un peso diferente, uno que Clara ignoraba deliberadamente. Cada vez que veía su nombre en la pantalla del celular, algo en su interior le decía que debía contestar, que debía hacer tiempo. Pero casi siempre había algo más urgente, algo que no podía esperar, al menos en su mente. Y así, la distancia creció. No por una pelea, no por palabras hirientes ni malentendidos. Creció por la acumulación de ausencias, de pequeñas decisiones diarias que Clara tomaba sin pensar, pero que lentamente construyeron un muro entre ellos. Un muro hecho de, después, de, pronto, de, la próxima semana. Lo que Clara no sabía en ese momento era que cada llamada no contestada, cada visita pospuesta, era una oportunidad perdida que nunca podría recuperar. Y mientras ella se convencía de que siempre habría tiempo, él, en silencio, aprendía a esperar sin esperanza. Cuando Clara llegó al hospital, el corredor parecía interminable. Cada paso resonaba como un eco ensordecedor, y las luces blancas del techo, frías y estériles, le hacían sentir que estaba entrando en un lugar ajeno, distante. Frente a la puerta del cuarto, encontró a su hermana, sentada con las manos entrelazadas y los ojos enrojecidos. «Te está esperando», murmuró, con la voz quebrada. Clara asintió, pero no se movió de inmediato. Su cuerpo parecía congelado, incapaz de enfrentar lo que estaba detrás de esa puerta. Finalmente, respiró hondo y entró. El olor a desinfectante y medicamentos la golpeó de inmediato, mezclándose con el sonido rítmico y monótono de las máquinas. En la cama, su padre yacía inmóvil, tan frágil que apenas parecía el hombre fuerte que ella recordaba. Por un instante, no pudo reconocerlo. Su piel era pálida, su rostro estaba marcado por el cansancio, y su cuerpo parecía más pequeño, consumido por el tiempo y la enfermedad. Pero cuando sus ojos se abrieron con dificultad y la vieron, algo en ellos brilló. Una sonrisa débil pero genuina curvó sus labios. «Viniste», dijo con una voz apenas audible, como un susurro que luchaba por salir. Clara sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, pero las palabras se negaron a salir. Todo lo que había dejado pendiente, todas las promesas no cumplidas, se amontonaron en su mente, sofocándola. Finalmente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras se acercaba y tomaba su mano. Esa mano, que en otro tiempo había sido firme y segura, ahora era delgada y fría. Clara la sostuvo con fuerza, como si eso pudiera detener lo inevitable. «Papá, lo siento tanto. Por todo». Su voz se quebró, cargada de culpa y arrepentimiento. Él la miró con una ternura que le atravesó el alma, como si entendiera todo lo que ella no podía decir.
Con el poco aliento que le quedaba, apretó suavemente su mano y respondió: «Sabía que vendrías». Esa noche, mientras el cielo oscurecía y el hospital se sumía en un silencio inquietante, él se fue. Clara permaneció a su lado, su mano aún entrelazada con la de él, incapaz de soltarla. El vacío que dejó su partida era insondable, un peso que se sentía tanto en su pecho como en el aire a su alrededor. El tiempo, que ella había dado por sentado durante tantos años, finalmente se había agotado. Ahora, todo lo que quedaba era el silencio, un abismo que ninguna palabra podría llenar. En las semanas que siguieron, Clara regresó al rancho para poner las cosas en orden. Era la primera vez que volvía desde su partida, y cada rincón de la casa parecía lleno de ecos del pasado, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Al abrir la puerta, el aroma del café que su padre solía preparar por las mañanas parecía flotar aún en el aire, aunque hacía días que nadie lo hacía. El patio, donde tantas risas habían resonado, ahora estaba en silencio. El columpio seguía colgado en su lugar, moviéndose apenas con la brisa, como si esperara que alguien volviera a usarlo. Las herramientas desgastadas seguían en el galpón, cubiertas de polvo, pero perfectamente organizadas, un reflejo del cuidado que él siempre ponía en todo lo que hacía. Clara caminó lentamente por la casa, pasando sus dedos por los muebles, las paredes, las fotografías enmarcadas. Todo parecía gritar la presencia de su padre, sus manos firmes que construyeron ese hogar, su risa cálida que llenaba cada rincón, su amor incondicional que siempre había estado ahí, incluso cuando ella no lo veía. Finalmente, salió al patio y se sentó en el columpio, el mismo donde había pasado tantas tardes cuando era niña. Cerró los ojos y dejó que el viento le golpeara el rostro, pero esta vez no sintió la alegría de antes. En lugar de eso, sintió un peso inmenso, como si el viento trajera consigo todas las promesas rotas, todas las palabras no dichas, todos los momentos perdidos. El arrepentimiento la envolvió como una tormenta. Clara se dio cuenta de lo que realmente había perdido, no era solo a su padre, sino los pequeños instantes que habían construido su relación, los gestos cotidianos que ahora parecían más valiosos que cualquier logro o tarea que la hubiera mantenido ocupada. Había estado tan ocupada con lo urgente, con lo inmediato, que había olvidado lo importante. Esos momentos simples pero invaluables que su padre siempre había intentado compartir con ella, y que ella, con tanta facilidad, había dejado pasar. Ahora todo lo que quedaba era el vacío, un silencio que dolía más que cualquier palabra de despedida. Mientras el columpio se movía lentamente, Clara miró al horizonte, preguntándose cómo había dejado que el tiempo se escurriera entre sus dedos. Se prometió a sí misma que no volvería a cometer el mismo error, que encontraría una manera de honrar su memoria, no solo con arrepentimiento, sino viviendo plenamente los momentos que aún tenía con las personas que amaba. Pero en ese instante, lo único que pudo hacer fue llorar. Llorar por el tiempo que nunca volvería y por la despedida que nunca había planeado. Sentada en el columpio, con la vista fija en el horizonte teñido de dorado por el atardecer, Clara sintió algo diferente. Había un peso en su pecho, sí, pero también una claridad que antes no tenía. Por primera vez, entendía con dolorosa nitidez que el tiempo no espera, que los momentos que parecen insignificantes son, en realidad, los que construyen la vida. Allí, con el viento acariciando su rostro, Clara hizo una promesa. No volvería a postergar lo importante. Sacó su teléfono y comenzó a marcar números que hacía tiempo no utilizaba. Llamó a sus amigos, a los familiares con quienes había perdido contacto, y, con voz entrecortada pero decidida, propuso encuentros, almuerzos, y pequeñas reuniones. Sabía que no podía recuperar el pasado, pero podía construir algo nuevo a partir del presente. Clara entendió que las despedidas nunca llegan con advertencia. Aparecen sin previo aviso, llevándose las palabras que no dijimos, los abrazos que no dimos, las risas que dejamos para otro día. Pero también comprendió algo más, aunque no podemos controlar el tiempo, sí podemos decidir cómo lo vivimos. Miró hacia el cielo, hacia el columpio que seguía meciéndose suavemente, y sonrió entre lágrimas. Decidió honrar a su padre de la única manera que podía, viviendo con intensidad, amando sin reservas, y nunca más dejando que lo urgente ahogara lo esencial. Porque, al final, el tiempo no se detiene, pero los momentos que creamos con quienes amamos son eternos. Y en ellos, Clara encontró una manera de mantener a su padre vivo, no en la memoria dolorosa del pasado, sino en la vida plena que prometió construir en su honor.